El ascensor tarda 3 minutos completos en llegar a la red 7. Enterrada tan profundamente bajo el desierto de Mojave que la gravedad misma se siente diferente. Como caer hacia el fondo de una vasta fosa oceánica. Me quedo pegado a la barandilla. Mis dedos recorren el metal picado, contando cada segundo. Los números me anclan. Siempre me han mantenido estable. Sin embargo, en lugares como este, mientras desciendo a las oscuras profundidades de la Tierra, a menudo pierden significado, convirtiéndose en otra oración susurrada contra la incertidumbre. Nunca me ha gustado la sensación de estar bajo tierra. Mi infancia en Anchorage transcurrió bajo cielos abiertos y antenas apuntando al espacio. Satélites zumbando mensajes que solo mi madre podía descifrar. Aquí abajo, en las instalaciones subterráneas de DARPA, siento una resistencia instintiva, una certeza irracional de que los cuerpos humanos nunca fueron diseñados para esta profundidad. Mi pecho se oprime, un reflejo nacido de saber cuán rápido los espacios pequeños pueden volverse hostiles. Los tránsitos a Marte me enseñaron esa lección demasiado bien. Las puertas del ascensor se abren sin hacer ruido, revelando un corredor bañado en luz ultravioleta azulada. Su resplandor hace que todos parezcan ligeramente espectrales. El doctor Emilio Tevez ya está allí, esperando, ligeramente encorvado en esa forma peculiar suya, como si sus hombros cargaran un peso invisible que solo él puede sentir. Asiente brevemente, sus ojos brillantes tras unos anteojos de montura metálica que ya no necesita, pero que usa obsesivamente. Un ritual extraño que nunca explica. Mateo saluda, golpeando un lápiz óptico rítmicamente contra la pantalla de una tableta. Su atención ya se desvía, fija en flujos de datos que yo aún no puedo ver. Doctor Tevez, respondo con un calor cauteloso. ¿Algún cambio? Hace una pausa, una pequeña vacilación que delata la ansiedad bajo su aparente calma. Deberías verlo por ti mismo. Caminamos juntos, nuestros pasos resonando de manera extraña en el túnel. Las paredes son lisas y sin rasgos distintivos, excepto por los cables incrustados envueltos en aislamiento translúcido. El corredor se estrecha ligeramente al acercarnos a la cámara de análisis central, sus puertas separándose al acercarnos, casi como si anticipara nuestra presencia. Suprimo la inquietud que provocan estos gestos automatizados. La Red 7 está construida con tecnología que parece viva, aunque nunca del todo consciente. Sistemas programados para anticipar la intención humana sin entenderla realmente. Dentro de la cámara central, el ingeniero jefe Bruno Campos permanece inmóvil. Sus manos grandes descansando ligeramente en la consola principal. Su presencia llena el espacio. Siempre lo hace. Incluso en silencio. El hombre emana autoridad, ganada por los años grabados en su rostro. Cada línea es un registro de dificultades de las que se niega a hablar. Me reconoce con un simple asentimiento. Sus expresiones son sombrías, bajo el reflejo de la pantalla masiva. En ella, los puntos de datos se mueven con una gracia suave, rastreando un objeto a miles de millones de kilómetros de distancia, en lo profundo del cinturón de asteroides. Fue notado por primera vez hace 6 horas, pero solo ahora los datos se han vuelto lo suficientemente claros para que la observación se convierta en revelación. Dime qué estoy viendo. Digo,
con voz medida. He aprendido a ser cauteloso al hablar, especialmente al abordar la incertidumbre. También he aprendido a nunca confiar en la claridad de las primeras impresiones, incluso de mis propios ojos. El Dr. Tevez se aclara la garganta. Está desacelerando activamente. Hemos confirmado al menos 6 ajustes de velocidad distintos en la última hora. Es pequeño, del tamaño de una lanzadera, sin firma de calor observable. Pero la forma en que se mueve es deliberada, Mateo. Está escaneando, buscando tal vez. ¿Buscando qué? Bruno murmura oscuramente, sin esperar una respuesta, y no ofrecemos ninguna. El silencio entre nosotros se extiende, interrumpido solo por los golpes inquietos del Dr. Tevez, el patrón rítmico siempre de números primos. 5 golpes, 7 golpes, 11 golpes. Un ritual de su mente buscadora de patrones. Lo estamos llamando el rastreador, agrega el Dr. Tevez finalmente, sus ojos aún fijos en la pantalla, fascinado por la presencia fantasmal de la anomalía entre los asteroides. Estudio las lecturas de telemetría cuidadosamente, leyendo trayectorias y rutas orbitales, tan fácilmente como respirar, mi mente formando instintivamente modelos de navegación adaptativos. Este siempre ha sido mi don, la capacidad de ver claramente lo que otros pasan por alto. Me hizo invaluable para la iniciativa de amenazas orbitales de DARPA, un rol que he ocupado en silencio desde que dejé atrás el espacio profundo. No fue la ambición lo que me trajo aquí, fue la expiación, una compulsión nacida de una pérdida que nunca he superado. El desastre del Talos se ha convertido en un fragmento indeleble de mi memoria. Una intrusión que acecha los bordes del sueño. Imágenes grabadas detrás de mis párpados cada vez que los cierro por demasiado tiempo. A veces todavía escucho el aire escapándose violentamente de los compartimentos rotos. Siento el pánico desesperado de hombres y mujeres a los que no pude salvar. Me ha dejado con una culpa no dicha, una furia silenciosa, reservada solo para mí, que llevo privadamente bajo la calma profesional que muestro a los demás. Como si percibiera mis pensamientos. Bruno se mueve, sus movimientos rígidos por años pasados, en trajes de vacío. Estás pensando que es artificial, dice. Una acusación escondida en curiosidad. Estoy pensando que es intencional, corrijo. Y lo intencional significa que alguien o algo lo construyó. La pregunta es quién y por qué ahora. El Dr. Tevez se ajusta los anteojos sin mirarnos directamente. Tal vez siempre ha estado allí, y solo ahora lo notamos porque finalmente estamos mirando en la dirección correcta. Tal vez no se suponía que lo hiciéramos. Sus palabras perduran incómodamente. El Dr. Tevez siempre ha visto las cosas de manera diferente. Un xenobiólogo brillante cuyas teorías coquetean con los bordes del misticismo, atraído inevitablemente hacia preguntas que otros descartan como irrelevantes o imposibles de responder. Pero tiene un don, una habilidad rara para considerar biología imposible. Estructuras que se comportan como si estuvieran vivas, sin ser vida como la entendemos, en privado. Algunos en DARPA desconfían de él, llamando su enfoque demasiado especulativo, demasiado poco fundamentado. Para mí, su presencia es invaluable precisamente por su rareza. Ya informé esto al comandante Silex, dice Bruno abruptamente, rompiendo nuestro mutuo ensueño. DARPA ha decidido un despliegue inmediato. Quieren ojos en el sitio antes de que alguien más lo note. ¿Operación Dédalo? Pregunto, aunque ya sé la respuesta. Sí, responde Bruno en voz baja, con un rastro de desdén en su voz. Nos han elegido. La realidad se cierne sobre nosotros tres, pesada como los kilómetros de roca sobre nuestras cabezas. La mandíbula de Bruno se tensa.
no tiene ilusiones sobre las prioridades de DARPA. Nuestra tarea no es comprender, sino evaluar el peligro. Sin embargo, la comprensión sigue siendo la única tentación que ninguno de nosotros puede resistir por completo. Observo la anomalía nuevamente, considerando sus movimientos delicados. Se arrastra por el espacio, haciendo pausas entre los asteroides como si estuviera pensando. Pero las máquinas no hacen pausas, no a menos que estén tomando decisiones. ¿Ventana de lanzamiento?, pregunto finalmente. 12 horas, responde Bruno. Están preparando una lanzadera ahora. Asiento, aceptando la inevitabilidad. 12 horas, hasta que enfrentemos algo cuya existencia interrumpe nuestras nociones de mecánica orbital, de intención, quizás incluso de inteligencia misma. 12 horas para encontrar la claridad que me eludió en el Talos, para asegurarme de que esta vez no pierda las señales que conducen al desastre. Los tres permanecemos en silencio, observando la pantalla, cada uno perdido en contemplaciones privadas, cargando secretos y dudas que ninguno se atreve a revelar. Bruno, atormentado por pérdidas no dichas. El doctor Tebes, consumido por misterios que teme que lo consuman a su vez. Y yo, Mateo Raina, el hombre que una vez falló en proteger a su tripulación y que ahora busca redención en una oscuridad que no ofrece promesas. Debajo de nosotros, la red escucha en silencio, observando al rastreador distante con una curiosidad casi paciente. Se siente como si algo muy por debajo de nuestra percepción humana se hubiera agitado, reconociéndonos, consciente de que lo hemos notado a su vez. Y mientras esperamos, llega la realización inevitable e inquietante. No vamos a investigar la anomalía. Vamos porque la anomalía, sea lo que sea, exige ser presenciada. Las 12 horas pasan en preparación, cada minuto definido por precisión, ritual y silencios cuidadosos. Estoy junto a Bruno y el doctor Tebes, en la bahía de preparación de la estación de lanzamiento orbital, observando nuestra lanzadera suspendida dentro de la cuna de gravedad. La forma angular de la nave refleja la luz estelar difusa que se filtra por las altas ventanas de observación. Su superficie es un carbón reflectante perfecto, absorbiendo la luz en lugar de rechazarla. He volado naves como esta incontables veces. Cada control y cada tornillo me resultan familiares bajo mis yemas de los dedos. Sin embargo, hoy, mirándola a través del visor, la lanzadera parece alienígena, un vehículo frío e indiferente destinado a llevarnos hacia la incertidumbre. Afuera, la tierra cuelga silenciosamente contra la negrura. Azules y esmeraldas vívidos, atenuados, bajo un velo brillante de cúpulas atmosféricas protectoras que encierran ciudades expansivas. Desde esta perspectiva, el mundo parece engañosamente quieto, atrapado en un equilibrio precario, guardando secretos, sufriendo inestabilidades ocultas. En momentos como este, recuerdo por qué DARPA opera desde el silencio de la órbita, más allá de la supervisión, más allá de preguntas fáciles o respuestas rápidas. Está lista, dice Bruno, devolviéndome a la realidad. Está a mi lado con una especie de reverencia cansada, sus ojos duros pero pensativos, recorriendo los contornos precisos de la lanzadera, como uno observaría a un depredador dormido. Percibo en él un respeto cauteloso, templado por décadas pasadas sacando restos de trayectorias letales, aprendiendo la violencia oculta de cada máquina por instinto más que por diseño. El doctor Tebes se une a nosotros un momento después, moviéndose como si estuviera medio consciente de su entorno, su atención ya esforzándose hacia algo intangible, distante. Está usando sus anteojos nuevamente, deslizándolos por su nariz compulsivamente. Un tic nervioso amplificado por la tranquila anticipación que rodea nuestra partida. Nos han enviado el paquete de información final, murmura, vacilando ligeramente mientras desliza los dedos por su tableta, revisando archivos encriptados.
Los parámetros de la operación no han cambiado. Observar, registrar, evaluar. Nada sobre enfrentamiento. No lo pondrían por escrito de todos modos, responde Bruno, con un cinismo oscuro que parpadea brevemente en sus ojos. Esperan que improvisemos si las cosas se complican. Siempre lo hacen. Asiento en silencio, sabiendo que Bruno tiene razón. Los protocolos de DARPA existen para mantener la negación plausible. Redes de seguridad construidas no para nosotros, sino para aquellos que esperan abajo, a salvo en oficinas distantes. La lanzadera se llama Orfeo, noto distraídamente. Alguna idea de humor o poesía, tal vez. Una misión que desciende a la oscuridad, esperando regresar sin mirar atrás. Resisto el impulso de expresar este pensamiento amargo, enfocándome en los bordes nítidos de los paneles de la nave, los puertos perfectamente mecanizados que se sellan como carne cicatrizando sin costuras. Esta artesanía cuidadosa me reconforta. Minutos después estamos dentro. El interior se cierra a nuestro alrededor con precisión clínica. Cada panel y asiento moldeado para adaptarse a nuestros cuerpos exactamente, para acomodar el estrés de la aceleración y la microgravedad prolongada. Me aseguro en el arnés del piloto, pasando los dedos con cuidado sobre las superficies de control gastadas, recordando secuencias de entrenamiento y simulacros de emergencia tan profundamente incrustados en la memoria muscular que se sienten más reales que la lanzadera misma. El Orfeo funciona con un motor de campo T-Vector integrado, un motor híbrido clasificado que pliega tensión electromagnética a través de trayectorias en capas. No es más rápido que la luz, no exactamente, pero puede atravesar 300 millones de kilómetros de vacío en menos de una semana, si el tiempo es preciso y la calibración se mantiene. DARPA lo llama asimpto. Yo lo llamo jugar al gallina con la física. Bruno se instala en la estación de ingeniería. Sus manos grandes se mueven deliberadamente, accionando interruptores y confirmando diagnósticos. Trabaja en silencio, metódicamente, su respiración profunda y constante. El doctor Tevez se inquieta ligeramente en el asiento de observación, ajustando su arnés con gestos rápidos y nerviosos. El temporizador de cuenta regresiva aparece, proyectado en la cubierta de la cabina. 3 minutos para la partida. El reloj se convierte en nuestro mundo, un pequeño faro verde que cuenta hacia la inevitabilidad. Bruno murmura para sí mismo. Es un murmullo indistinto. Quizás algo personal, quizás una oración. Miro hacia el doctor Tevez. Sus ojos se mueven rápidamente, escaneando flujos de datos invisibles proyectados en su HUD retinal. Ya está inmerso en los misterios teóricos de la anomalía, construyendo modelos y conexiones en el santuario privado de su mente. Entonces, los motores se encienden, suavemente al principio, una vibración baja y resonante que se irradia suavemente a través del casco de la lanzadera. La gravedad cambia sutilmente, presionándonos hacia atrás mientras nos liberamos de la cuna. La Tierra retrocede en la pantalla, un globo distante que se encoge gradualmente, su importancia disminuyendo con cada kilómetro. Pronto, la estación es solo un punto pálido de luz solar reflejada. Por un breve momento, los tres estamos en perfecto silencio, suspendidos entre mundos. Ahora estamos completamente autónomos, informa Bruno en voz baja. Apagón de comunicaciones en efecto. Las palabras resuenan internamente. Autónomos, solos, aislados de cualquier interferencia externa. Este aislamiento está diseñado para preservar el secreto y proteger a la Tierra de lo que pueda ocurrir una vez que alcancemos al rastreador. Sin embargo, en mi pecho, siento un lento temor creciendo, un reconocimiento de vulnerabilidad que se instala detrás del esternón. Marte me enseñó que el aislamiento es una espada de doble filo, reconfortante en su soledad, pero lo suficientemente afilada como para desangrarte.
Durante días nos deslizamos hacia afuera, a través del vacío, las horas mezclándose entre sí hasta que Marte se reduce detrás de nosotros y el coro fracturado del cinturón de asteroides aparece en nuestros mapas de navegación. El rastreador espera allá afuera. Y cada quemado delicado, cada corrección de curso, se siente como un susurro de inevitabilidad que nos acerca. Mientras nos acercamos a las coordenadas de destino, el Dr. Tebes habla abruptamente. La telemetría es clara. Ahora está manteniendo su posición, esperando. Esperando, repite Bruno con escepticismo. Eso implica inteligencia. No dije consciente, responde el Dr. Tebes casi para sí mismo, deslizando sus anteojos por el puente de la nariz. Inteligencia puede significar intención, patrón, sistema, una forma de comportarse que no es meramente mecánica. Permanezco en silencio, estudiando el punto que representa al rastreador en la pantalla, permitiendo que sus palabras fluyan a través de mí. La intención sin conciencia se siente inquietantemente plausible. Mis pensamientos regresan al Talos, al error de trayectoria que señalé semanas antes del desastre, descartado por otros como insignificante. Un error nacido de la confianza excesiva, de confiar en los sistemas demasiado ciegamente. Me niego a cometer ese error nuevamente. Finalmente, el rastreador se hace visible, una forma alargada y oscura que descansa entre asteroides más grandes, sombreada por la luz de las estrellas. Bruno se mueve rápidamente, preparando los protocolos de acoplamiento. El enfoque de la lanzadera es medido, dolorosamente preciso, y cuanto más nos acercamos, más extraño se vuelve el rastreador. La superficie del objeto brilla, cubierta de glifos delicados que se mueven y giran a medida que cambia nuestro ángulo de aproximación, revelando y ocultando en patrones rítmicos. Sin motores visibles, sin puertos de escape, nada reconocible como propulsión o tecnología. «¿Sabe que estamos aquí?», susurra el Dr. Tebes, de repente, con una nota de asombro temblorosa al borde de su voz. «¿O no?», contra Bruno con aspereza, agarrando los controles con más fuerza. Tal vez solo está esperando que algo lo active. Los sujetadores de acoplamiento se enganchan con un estremecimiento resonante. El contacto suave, reverberando a través del casco. Siento el peso de la aprensión tensando cada músculo mientras nos ponemos los trajes para la actividad extravehicular. La esclusa de aire interior cicla a través de su lento ritual de purga, revelando el corredor oscuro del rastreador, ahora iluminado por una fosforescencia que emana desde dentro. Entramos lentamente, nuestras respiraciones sonando fuerte en los cascos, los ojos escaneando con cuidado. Las paredes se curvan de manera orgánica, sin costuras y sin rasgos distintivos, iluminadas por una bioluminiscencia tenue que cambia suavemente en respuesta a nuestra presencia. Bruno toca la superficie experimentalmente, retirando la mano rápidamente. Reacciona al calor, murmura, examinando su guante con atención, como si supiera que estamos calientes. El Dr. Tebes se acerca a las paredes con cautela, susurrando observaciones en el grabador de su traje. Un ligero temblor que delata su emoción. Mi mente cataloga cada anomalía. La gravedad, apenas por debajo de la normalidad terrestre. Aire respirable inexplicablemente estable. Controles ambientales ausentes, pero sutilmente evidentes en el equilibrio cuidadosamente mantenido. Más adentro, encontramos una cámara cerrada, pero receptiva a las manipulaciones cuidadosas de Bruno. Dentro, hay un pequeño diario cubierto de polvo, descansando sobre un pedestal liso. Mi corazón se salta un latido cuando el Dr. Tebes lo levanta con cuidado, leyendo en voz alta las letras cirílicas descoloridas. «Está en ruso», dice, conteniendo la respiración. «El diario de un cosmonauta, fechado en 1972.
Su voz resuena en nuestros cascos, y por un largo momento no decimos nada más. La implicación se instala a nuestro alrededor, una verdad inquietante, susurrando desde décadas pasadas. No somos los primeros. Bruno retrocede lentamente, su expresión sombría, las sombras oscilando oscuramente en su rostro curtido. Tal vez esto no es una misión, murmura con amargura, mirando el diario antiguo en la mano temblorosa del Dr. Tebes. Tal vez es un ajuste de cuentas. El diario del cosmonauta soviético se encuentra entre nosotros, colocado sobre la mesa de observación central de la lanzadera. Las letras cirílicas descoloridas son una acusación fantasmal de la historia misma. Observo mientras el Dr. Tebes se inclina más cerca, examinando las páginas frágiles, con la reverencia de alguien frente a una reliquia antigua. Cada línea parece atraerlo más hacia su gravedad silenciosa, su ceño frunciéndose mientras escanea la escritura curvada. Murmura, traduciendo fragmentos al tenso silencio entre nosotros. Habitaciones que se reensamblaban detrás de mí, paredes que recordaban cómo las miraba. Un ritmo en los conductos que cambiaba cuando hablaba en voz alta. Las frases caen sin ceremonia, inquietantes en su especificidad, como si el cosmonauta hubiera cruzado a un lugar que escuchaba demasiado de cerca y nunca olvidaba. Bruno permanece aparte, observando el ritual silencioso con escepticismo guardado. Sus manos se crispan a los lados, traicionando una atención que nunca reconocería abiertamente. Algo en la forma en que su mandíbula se tensa, su mirada cambiando cuidadosamente del Dr. Tebes a mí y viceversa, me recuerda que Bruno ha visto suficientes rincones del espacio como para desconfiar de cualquier cosa dejada atrás. Este diario representa incertidumbre, precisamente lo que Bruno más teme. Finalmente, rompo el silencio. Necesitamos verificar nuestro mapeo antes de avanzar más. La geometría interna aquí podría cambiar. Si lo hace, nos arriesgamos a desorientación o algo peor. Bruno asiente de inmediato, ya desviando su atención a su HUD montado en la muñeca. El Dr. Tebes vacila brevemente, sus ojos deteniéndose en el diario antes de colocarlo cuidadosamente en un contenedor sellado. Su renuencia es una lucha silenciosa entre fascinación y practicidad. Comenzamos lentamente, cada paso medido, cuidadoso. Nuestras pisadas son absorbidas por el material suave y flexible del suelo de la anomalía. Se siente casi orgánico bajo los pies, resistente, pero inquietantemente receptivo a la presión, amortiguando cada movimiento como músculo en lugar de acero o piedra. La iluminación interna del rastreador cambia mientras caminamos, nunca constante. Las sombras aparecen con bordes suaves, indistintas, cambiando en respuesta a nuestra presencia. Es como si la estructura misma nos estuviera observando, reorganizando suavemente sus ritmos internos en un intento de coincidir con alguna expectativa invisible. Bruno se mueve con cuidado hacia adelante, marcando nuestro camino con ráfagas precisas de pintura ultravioleta de la boquilla de su muñeca. Pequeños puntos brillantes que brillan brevemente, luego se atenúan gradualmente como si fueran absorbidos por las paredes. Me detengo, revisando mis instrumentos. Los rumbos de la brújula oscilan sin estabilizarse nunca. Mis lecturas de guía inercial se desvían gradualmente hasta que me veo obligado a reiniciar el sistema. Mi mente susurra advertencias silenciosas, trayendo ecos del talos. La misma sensación incómoda de perder precisión, la amenaza de deterioro de la navegación que condenó vidas antes. Lucho contra el temor instintivo que surge en mí, anclándome a los cálculos, ajustando y compensando hasta que el camino se siente claro nuevamente.
El doctor Tevez camina en silencio, catalogando cambios a través de golpes rítmicos en la tableta de su traje, siempre números primos, un intento compulsivo de imponer orden al caos. Pero ahora su patrón se siente frágil, amenazado por el ritmo incierto de nuestro entorno. Cada nueva cámara o corredor que entramos parece distorsionado, cada nueva esquina ligeramente diferente de lo que predicen nuestros instrumentos. Nos movemos más profundamente, a través de arcos suaves que se abren en cámaras llenas de nieblas brillantes de bioluminiscencia. Percibo un cambio en la postura del doctor Tevez, una excitación silenciosa que surge dentro de él. Su voz, aunque tranquila, está llena de entusiasmo febril. Está aprendiendo. Se está ajustando basado en nuestra presencia. No es solo un recipiente. Es un sistema de inteligencia recursiva que nos observa, absorbiendo nuestros patrones. ¿Observándonos para qué propósito?, pregunta Bruno bruscamente. Se vuelve hacia el doctor Tevez, su rostro medio en sombras por el resplandor de las paredes. El doctor Tevez vacila nuevamente, eligiendo sus palabras con cuidado. Tal vez no necesita un propósito, no uno que entendamos. Tal vez solo existe para reflejar, para registrar y hacer eco. Tal vez no somos visitantes aquí. Somos componentes de su proceso de pensamiento. Mi mente recuerda los experimentos anteriores de DARPA. El proyecto Velo, el proyecto de mezcla cognitiva, enterrado bajo negativas burocráticas. Supuestamente falló, pero a medida que avanzamos más profundamente, me pregunto en silencio si esta estructura es de alguna manera una extensión de ese proyecto olvidado o algo más completamente. Algo más antiguo, más profundo, tejido en la historia humana y enviado en espiral silenciosamente hacia afuera para regresar, cambiado. Mis pensamientos se fracturan repentinamente, interrumpidos por la voz de Bruno. Mantengan su posición. Algo está mal. Nos detenemos de inmediato, siguiendo la mirada de Bruno hacia su lectura interna del traje. Los sensores ambientales se disparan, indicando cambios atmosféricos, gradientes de temperatura cambiando casi simpatéticamente con nuestros patrones de respiración. Un pulso silencioso de temor se instala en mi estómago. Está respondiendo a nuestros estados emocionales, reflejando nuestros ritmos internos, adaptándose a cada ansiedad y vacilación no dicha. Revisen sus recuerdos con cuidado, susurro en el comunicador. Verifiquen lo que han documentado desde que abordamos. Si refleja nuestra biología, también podría afectar la cognición. Cumplimos, revisando registros y flujos de datos. Mi respiración se corta cuando noto distorsiones en mis grabaciones, registros alterados, marcas de tiempo ligeramente inconsistentes, pequeñas discrepancias que nadie más notaría. En un clip, me veo entrando en una habitación que no recuerdo, inspeccionando cuidadosamente glifos que estoy seguro de no haber visto antes. El clip termina abruptamente, borroso por la estática. La voz del doctor Tevez cruje repentinamente, llena de confusión y tensión. Tengo registros de hace 20 minutos que no coinciden con nada de lo que recuerdo. Conversaciones que no hemos tenido. Está manipulando nuestra percepción, reescribiendo nuestros recuerdos. La respiración de Bruno se acelera, audible a través del comunicador. Entonces, nos retiramos ahora, pero incluso mientras habla, la iluminación a nuestro alrededor se atenúa como si la estructura entendiera la intención detrás de las palabras de Bruno, reaccionando con una decepción silenciosa. Un murmullo se filtra a través de la estática del comunicador. Un susurro que repite: reciten, reciten. Miro bruscamente al doctor Tevez, cuyos ojos se ensanchan ligeramente detrás de sus anteojos, reconociendo el susurro al instante. Bruno sacude la cabeza, buscando una fuente que no encontrará. Esa voz, dice el doctor Tevez, conteniendo la respiración.
La he escuchado como un mantra desde que abordamos. Permanezco en silencio, mi mente girando rápidamente. Esto no es un mal funcionamiento mecánico, es manipulación cognitiva, una resonancia psicológica que se alimenta de nuestras mentes. Las teorías del Dr. Tebes sobre inteligencia recursiva de repente adquieren una claridad siniestra. La estructura no es pasiva. Se está incrustando profundamente en nosotros, adaptando nuestros recuerdos, pensamientos, incluso sueños. Y me pregunto si esto es deliberado, si DARPA lo sabía, enviándonos aquí como animales de laboratorio para desencadenar precisamente este despertar recursivo. La voz de Bruno llega de nuevo, firme pero ansiosa. Estoy estableciendo una ruta de evacuación. Mateo, necesitamos navegación estable. ¿Puedes hacerlo? Asiento, enfocándome intensamente. La confianza de Bruno me estabiliza, dando a mi mente fracturada un pequeño ancla. Mis dedos se mueven instintivamente, reiniciando sistemas de guía inercial, trazando un camino cuidadoso de regreso. Repito cálculos como una oración silenciosa, buscando estabilidad contra un mundo que se desliza bajo la lógica. Cada corrección se siente menos como precisión y más como desesperación. No regresamos por donde vinimos. El camino tenía los mismos contornos, el mismo ascenso en el piso del corredor, los mismos momentos en que la fosforescencia se espesaba ligeramente alrededor de las esquinas. Pero la sensación era incorrecta, no solo desconocida, sino reescrita. Como una calle de la infancia vista años después, con las casas reorganizadas, los árboles más altos, los colores desvanecidos. Lo reconoces en fragmentos, pero la forma del recuerdo ya no encaja en el presente. Cada paso lejos de la cámara, llena de glifos, donde encontramos el diario, solo profundizó la distorsión. Bruno lideraba con una conciencia constante, casi depredadora, mirando hacia arriba cada pocos metros para verificar nuestra posición. Sus marcadores ultravioleta todavía eran visibles, pero donde habían sido pulsos directos de pigmento violeta, señales direccionales claras, se habían convertido en curvas y bucles, símbolos enredados que no habíamos hecho. Algo en la anomalía los había tomado y reorganizado la lógica. Se arrodilló junto a una marca, pasando su guante sobre ella. El pigmento se manchó fácilmente, extendiéndose en una espiral que parecía continuar sin su toque, como si la pared hubiera recordado el movimiento y lo hubiera terminado por él. Bruno se puso de pie lentamente. Se está burlando de nuestro rastro. El Dr. Tebes estaba detrás de mí, un poco más atrás de lo que me gustaba, deslizando su mano a lo largo de la pared de una manera que me gustaba aún menos. Había dejado de hablar en voz alta hacía unos 10 minutos, pero susurraba ocasionalmente. No estaba seguro de si sabía que lo estaba haciendo. No pregunté. Me concentré en la navegación, en el rumbo inestable de la brújula, en la recalibración constante de la posición inercial que aún lograba caer ligeramente fuera de los márgenes esperados. La anomalía no estaba doblando el espacio en ningún sentido clásico. Eso habría tenido más sentido. Lo que estaba haciendo se sentía más como si se estuviera inclinando hacia la percepción, encontrando las grietas en nuestra capacidad para interpretar la lógica espacial y ampliándolas hasta que comenzamos a cuestionar la realidad que albergaban. Bruno no intentó explicarlo. Simplemente marcó las paredes con muescas cortas de un cincelviro y las observó de cerca para ver si permanecían. Después de 4 giros, una desapareció. Nos detuvimos. Bruno contempló el tramo de pared vacío, respirando en ráfagas cortas y superficiales. No podemos confiar en los marcadores visuales. Entonces cambiamos a conteos de movimiento, dije. Pings de pisadas, mapeo geométrico. Bruno negó con la cabeza. No importa. No está reorganizando el espacio. Nos está reorganizando a nosotros. El Dr. Tebes rió suavemente detrás de mí. Tiene razón, dijo. Hemos cruzado nuestro propio camino 4 veces.
El entorno es consistente, pero nuestro recorrido no lo es. Es espejo conductual, mapeo cognitivo. Dices eso como si fuera benigno, Bruno espetó. Como si ser diseccionado fuera un cumplido. El doctor Tevez avanzó hacia la luz. Su rostro parecía más delgado que cuando despegamos. No demacrado exactamente, solo gastado, como si algo estuviera abriéndose paso hacia la superficie desde debajo. Sus ojos brillaban vidriosos, febriles. Sostenía el diario contra su pecho como un sacramento. No nos está diseccionando, dijo. Nos está integrando, o intentándolo. ¿Crees que eso es mejor? El doctor Tevez se volvió hacia mí. Mateo, tú lo has visto. Las habitaciones que coinciden con nuestro pulso, las paredes que respiran, los bucles de retroalimentación. Es recursivo. No nos entiende en términos estáticos. Entiende a través de la acción, de la replicación. Está intentando replicar la arquitectura del pensamiento. Eso es lo que quiere. Eso es lo que siempre ha querido. No tenía el lenguaje para expresar lo que sentía. Cuanto más tiempo permanecía dentro de la anomalía, más imposible se volvía mantener la distancia necesaria para el análisis. Mis propios pensamientos se habían vuelto sospechosos. Mi memoria comenzaba a sentirse refractada. Sombras de acciones que no estaba seguro de haber realizado. Breves destellos de habitaciones que no tenía registro de haber atravesado. Y lo peor de todo, las visiones periféricas del talos. Había comenzado con un corredor, solo un corredor, vacío y curvado como los demás, excepto que por un terrible segundo estuve seguro de ver la puerta de presión retorcida y medio destrozada del talos, la que falló durante la descompresión, la que intenté anular. Parpadeé y desapareció. La siguiente visión fue peor. Vi a Recchi, la especialista en propulsión, flotando a medio camino entre los compartimentos, su rostro oculto por el visor destrozado, cristales de hielo floreciendo desde las grietas. Su expresión era imposible de leer. No le hablé, no me moví. Solo me quedé allí, paralizado por la memoria, por la culpa, por la sensación de que la anomalía no me estaba mostrando esto, sino extrayéndolo, dejando que yo se lo mostrara. Nos movimos de nuevo. El doctor Tevez permaneció demasiado cerca de las paredes. Bruno avanzó con la agresión nerviosa de un hombre que sabía que lo más seguro era hacer cualquier cosa para mantener la ilusión de agencia. Mantuve mis registros de telemetría abiertos en triple redundancia. 2 de ellos ya no coincidían. No estaba seguro de cuál era real. Unos momentos después, cruzamos un umbral. No sé cómo describirlo de otra manera. No había puerta, ningún límite marcado, solo un cambio brusco en la sensación. Bruno se detuvo al mismo tiempo que yo, y eso me dijo que él también lo sentía. El aire, no en términos de presión o temperatura, sino en términos de presencia, se sentía extraño, no amenazante, solo desconectado, como una habitación despojada de memoria. Di un paso adelante y me di cuenta de que faltaba algo. Nuestros pasos no hacían eco. Ahí supe que estábamos en lo que el doctor Tevez había llamado una zona muerta. Habitaciones que no reaccionaban, sin modulación de luz, sin cambios de temperatura, sin reflejo biométrico. Habitaciones que no te veían en absoluto. Bruno habló primero. No hay rebote de sonido, como si las paredes lo absorbieran por completo. Lo probé. Golpeé mis nudillos contra el costado del casco. Nada. Ni siquiera un anillo amortiguado. Era como si el sonido simplemente dejara de existir a 3 centímetros de su fuente. El doctor Tevez pasó junto a nosotros. Su voz demasiado calmada. No está muerta. Es neutral. Como si aún no hubiera decidido qué quiere de nosotros. La cámara era vasta, circular. El techo perdido en una neblina ambiental que no parecía originarse ni terminar en ningún lugar visible. Sin glifos en las paredes, sin indicadores de función.
El doctor Tevez avanzó, quitándose los guantes exteriores, exponiendo sus dedos desnudos al ambiente. Bruno maldijo entre dientes. ¿Qué diablos estás haciendo? El aire es estable. Quiero saber si siente. Presionó su palma contra la pared. Nada sucedió, pero algo cambió en él. Lo vi ocurrir. Los músculos de su rostro se relajaron. Su respiración se ralentizó como si hubiera caído en el sueño sin cerrar los ojos. La pared no cambió, pero el doctor Tevez sí, se volvió hacia nosotros, parpadeando lentamente. Es como soñar con la piel. Bruno se movió para detenerlo, pero lo detuve con una mirada. Necesitaba saber a dónde llevaba esto. Esa fue mi falla. La luz cambió cuando salimos de la cámara. No más brillante ni más oscura, sino más antigua, como si las longitudes de onda se hubieran degradado ligeramente, como si camináramos más profundamente hacia una historia que no habíamos vivido. Las paredes mostraban marcas nuevamente, pero estas eran diferentes, menos estructuradas, más erráticas, como versiones dibujadas a mano de los glifos que habíamos visto antes. Bocetos, interpretaciones. La respiración de Bruno cambió. Me volví y vi cómo el temblor en su mano derecha empeoraba. ¿Necesitas una pausa?, pregunté. Negó con la cabeza. No soy yo. ¿Qué quieres decir? Levantó su mano derecha, los dedos ligeramente extendidos. La membrana exterior del traje, una malla compuesta diseñada para amortiguar vibraciones de alta frecuencia, se ondulaba lo suficiente como para atrapar la tenue luz ambiental. El material temblaba al tacto como si respondiera a algo que no era sonido, ni movimiento, sino algo más extraño, algo interno. Bruno lo miró, fascinado. Está vibrando, dijo, justo a través de la palma. La oscilación no era aleatoria, tenía ritmo. Su voz se redujo a un susurro. Reconozco este pulso. No me miró cuando habló. Es el mismo ciclo que registramos en Deimos. La brecha en el traje que Levi sufrió antes de que reventaran los sellos, antes de que saltara la alarma. Lo recuerdo en mis huesos, Mateo. Comenzó en mi mano, justo así. Sentí una presión lenta detrás de los ojos, una advertencia que subía por mi columna vertebral. La respiración de Bruno se cortó. Esta cosa no solo está extrayendo recuerdos, está extrayendo memoria sensorial, tensión muscular, patrones de respiración. Está dentro de la parte de mí que recuerda cómo se sintió el peor día de mi vida. No lo que pasó, sino cómo se sintió. Entonces sus rodillas cedieron. Su grito rompió la quietud, crudo, involuntario. Retrocedió tambaleándose, chocando con fuerza contra la curvatura de la pared. Me acerqué a él, pero me apartó con una fuerza que no estaba destinada a mí. Su visor se nubló al instante por el calor de su aliento. Y a través de la neblina no vi más que pánico. No miedo a este lugar, sino miedo a revivirlo. «¡Están aquí!», gritó, con los ojos desorbitados. «¡Están mirando!». Le dije que los sellos estaban bien. Los revisé. Le dije que era seguro. Y salió, y yo. Su voz se quebró. Lo dejé enfriar. Luego se desplomó en cuclillas, su cuerpo plegándose sobre sí mismo, como si intentara desaparecer en el rincón del corredor. Me arrodillé a su lado, con la mano en su hombro, sintiendo las vibraciones que reverberaban a través de su cuerpo. Todo él temblaba como algo sobreexigido y a punto de fallar. «Tenemos que sacarlo de aquí», dije. Pero incluso al decirlo, supe que no había una salida clara. Cualquier ruta que hubiéramos tomado se había ido, plegada bajo la lógica recursiva de la anomalía, o quizás la nuestra, reflejada hacia nosotros. Delante de nosotros, el doctor Tevez permanecía quieto, sus ojos fijos en un corredor recién abierto, una abertura que no había estado allí un momento antes. Creo que estamos cerca de su centro. Miré de nuevo a Bruno, aún agachado junto a la pared, los ojos vacíos, perdido en algo más profundo que la memoria.
Luego miré al doctor Tevez, erguido, calmado, inquietantemente calmado. Su rostro había adquirido una extraña serenidad, como alguien que ya se había rendido y ahora esperaba instrucciones. Su cuerpo estaba quieto, sus ojos brillaban, y ahí fue cuando realmente lo entendí. La anomalía no estaba creando ilusiones. Nos estaba revelando lentamente, completamente, sin piedad. Seguí al doctor Tevez porque no supe qué más hacer. Bruno estaba más allá del alcance, y una parte de mi mente, algún vector compartimentalizado, reconoció que arrastrarlo más adentro solo lo fracturaría más. Lo que la anomalía había desenterrado de su memoria no había soltado su agarre, y yo no era lo suficientemente fuerte para liberarlo. El doctor Tevez no esperó. Entró en el nuevo pasillo como alguien que regresa a una habitación familiar, una que nunca había sido construida físicamente, pero que siempre había existido en algún lugar dentro de su cráneo. Me moví para seguirlo, pero me detuve en el umbral. El corredor no solo se sentía más nuevo, se sentía más joven, como si el material no hubiera terminado de formarse, o quizás no hubiera elegido aún su forma final. Las paredes respiraban con un ritmo inestable, no del todo humano, pero lo suficientemente cercano como para perturbar. Mis botas pisaron un suelo que no hacía eco, no reflejaba, no confirmaba nada en absoluto. Cada paso se sentía como si estuviera siendo absorbido, grabado, tal vez, pero no reconocido. El doctor Tevez caminaba adelante, con los brazos sueltos a los costados, la cabeza ligeramente inclinada hacia arriba, como si escuchara algo apenas fuera de rango. El pasaje se ensanchaba gradualmente, como la luz que se suaviza antes de que un sueño retroceda. Entramos en una cámara que no podría haber existido dentro de los límites físicos del objeto. No por volumen, no por ninguna geometría sensata. Era vasta, sin bordes, como entrar en un pensamiento dejado inconcluso. Y en su centro había una maqueta de la Red 7, una réplica perfecta. Metal desgastado, instrumentación calibrada, incluso los bordes de cobre bruñido de la matriz de antenas que había raspado con el codo el día del lanzamiento. Las grietas en el vidrio, reforzado, alrededor de la sala de control, tenían las mismas imperfecciones que había memorizado mientras esperaba la autorización de la misión. Me acerqué, incapaz de resistirme. No solo se parecía a la Red, se sentía como ella. El doctor Tevez se acercó a una terminal incrustada en el suelo, como una reliquia que nadie había tocado en siglos. No había costuras visibles, ni marcas de interfaz, ni señal de que alguna vez hubiera funcionado. Sin embargo, cuando apoyó la mano sobre su superficie, una secuencia de glifos se agitó bajo su palma, elevándose como aliento atrapado bajo vidrio, luego retrocediendo como si estuviera satisfecha. Aquí es donde nos escribe. Me volví hacia él. ¿Qué significa eso? No respondió de inmediato. Sus ojos permanecieron fijos en la terminal. No está almacenando información como nosotros. Está construyendo continuidad a través de nosotros. No solo observando, modelando, integrando cognición en sí misma. Cuanto más recordamos, más se expande. La conciencia, como arquitectura, asintió lentamente. Nuestro sentido del espacio es el plano. Nuestro dolor, nuestra culpa, el mortero. Rodé la consola. Algo brilló en el borde de la cámara como neblina de calor. A través de ella, vi el talos. No el verdadero, no exactamente. Flotaba en mi visión, fragmentario e incompleto. Secciones parpadeaban, aún formándose, aún adivinando. El momento antes de la descompresión se repetía en bucle una y otra vez, cada vez con ligeros ajustes. En una versión, grité. En otra, llegué al panel de anulación.
En la última, no me moví en absoluto. La simulación esperaba mi reacción. Observé cómo el agujero se abría y Reki flotaba hacia el vacío nuevamente. Sus miembros endureciéndose, su boca un rictus congelado, la anomalía no me atormentaba. Estaba calibrando, probando variaciones narrativas como un sistema, intentando converger en una versión de mí que tuviera sentido. Y yo estaba proporcionando los parámetros. Detrás de mí, el Dr. Tevez inhaló bruscamente. Me volví y lo vi parado frente a una pared que no era una pared en absoluto. Ahora estaba abierta, revelando capa tras capa de corredores, cámaras, hilos parecidos a nervios de conductos extendiéndose en profundidades no euclidianas. Parecía ingrávido. Creo que se supone que debo ir más allá, dijo. Dr. Tevez, espera. Pero no lo hizo. Dio un paso adelante y desapareció. La cámara se oscureció. Mi telemetría se disparó y cayó. Sentí que los sistemas ambientales del traje cambiaban, al modo de redundancia. Y luego, oscuridad. Desperté en el Orfeo. No fue una transición limpia. No sentí que gateara de regreso, ni despertara jadeando. Ni siquiera recordé haber regresado. Simplemente abrí los ojos y ya estaba sentado. Traje desabrochado, el arnés abrochado cuidadosamente sobre mi pecho. El rastreador colgaba en el visor, silencioso, inerte, una piedra negra entre hielo flotante. Los sistemas a bordo reportaban 10 días transcurridos. Los registros de navegación mostraban una trayectoria de retorno precisa desde dentro del objeto, acoplamiento desenganchado y quemado inverso con cálculos limpios. Los registros tenían marcas de tiempo, pero carecían de audio. El traje de Bruno estaba doblado en la esclusa trasera. La tela no mostraba daños. El forro interno estaba seco. Su placa de identificación había sido desatornillada y guardada dentro del antebrazo izquierdo. El equipo del Dr. Tevez faltaba por completo. Grabé un informe final para DARPA leyendo el estado de la misión con precisión plana. Las palabras llegaron fácilmente, como si estuvieran prescritas. Nivel de amenaza mínimo. Arquitectura de la anomalía estable, autónoma. No se observó agresión. Los cambios conductuales correlacionados con la exposición interior son reversibles bajo condiciones controladas. Se recomienda que futuras incursiones procedan bajo protocolo de neuroaislamiento mejorado. Hice una pausa antes de terminar el registro, luego agregué. La anomalía exhibe comportamiento de memoria recursiva. Tengan en cuenta que la fidelidad de transmisión puede degradarse bajo recursión observacional. Los datos no equivalen a significado. Luego cerré la transmisión. No intenté volver a acoplarme. No regresé por Bruno ni por el Dr. Tevez. No recordaba si lo había intentado. Recuperaron el Orfeo 10 días después. La lanzadera se había colocado en un patrón orbital pasivo justo fuera del cinturón de cuarentena alta de la Tierra. Sin llamada de auxilio, solo una deriva lenta hacia el límite gravitacional, como si supiera cuán lejos podía llegar antes de ser notada. Un dron de inspección automatizado se enganchó a su casco. Las lecturas regresaron limpias. Sin radiación residual, sin agentes extraños, sin fluctuaciones de energía. Los signos vitales registraron estabilidad en el interior. Yo estaba sentado en el arnés del piloto, con los ojos abiertos. No recuerdo el reingreso. La telemetría decía que había llevado la lanzadera a casa manualmente, navegado una trayectoria limpia, activado los propulsores de frenado finales en el punto de desaceleración correcto e iniciado el modo de espera. Todo según el protocolo. Cuando abrieron la escotilla, me volví para mirarlos y dije con calma: parámetros de misión cumplidos. Recomiendo contención. Preguntaron mi nombre. Lo di sin vacilar. El especialista en misiones asignado a mi interrogatorio era de la División de Integridad Cognitiva de DARPA. Vestía de negro bajo un caparazón blanco de contención. Hablaba en patrones lentos y ensayados, diseñados para detectar inconsistencias cognitivas. No me miraba directamente.
Ninguno de ellos lo hacía. El equipo médico realizó los mapeos de pulso neuroplexivo habituales, controles de dilatación retinal, respuesta de microtemblores biométricos. Mis patrones eran consistentes, quizás demasiado consistentes, sin lagunas de memoria, contradicciones, signos de desviación cognitiva, al principio. Respondí sus preguntas con líneas claras. Describí la anomalía como no agresiva, la arquitectura interna como no euclidiana, pero transitable bajo modulación cognitiva. No registré alucinaciones, encuentros con agentes biológicos desconocidos, ni pérdida de personal. Cuando preguntaron por el Dr. Tevez, hice una pausa, solo un momento. Biólogo. Enfoque en conducta Cheno, miembro de la tripulación. Preguntaron de nuevo, esta vez con el nombre de Bruno. Ingeniero, dije. ¿Regresó contigo? Otra pausa. Recuerdo esa. Regresé la nave. Lo tomaron como una respuesta. Me asignaron a Rastro Negro para aislamiento post-misión. 21 días de deconstrucción cognitiva, observación registrada y recalibración controlada ambientalmente. Sin contacto directo con personal basado en la Tierra. Solo yo. Una cámara con paredes blancas mate y una cama magnética que no usé. Las esquinas estaban ligeramente curvadas hacia arriba, como si la habitación hubiera sido diseñada para evitar que la mente se anidara en cualquier lugar. Al tercer día me dieron un diario, papel real, páginas lisas y pesadas, un bolígrafo sin transmisor incrustado, la carcasa transparente para que pudiera ver el tintero, analógico. Dijeron que era para reflexionar. Comencé a escribir de inmediato. Detalles de lo que recordaba, impresiones de la estructura de la anomalía, bosquejos matemáticos de la curvatura, inconsistencias cerca de lo que creía que era su núcleo. Mapeé la topología de los corredores una y otra vez. Enumeré las anomalías conocidas, las clasifiqué por nivel de amenaza, estimé vectores de contención. Algunas noches despertaba con el bolígrafo ya en la mano, destapado. Una vez descubrí una página escrita completamente en coordenadas hexadecimales que no había compuesto conscientemente. Otra página tenía una línea de texto repetida 4 veces en trazos grises tenues. Siempre hemos estado llegando. Comencé a catalogar estas páginas por separado, distinguiendo lo que había escrito de lo que simplemente aparecía. Intenté convencerme de que era privación del sueño, ansiedad latente, un eco de hipnagogia inducida por el aislamiento. Entonces, ayer, pasé a una página en blanco cerca del final, una que estaba seguro de no haber tocado. En la parte superior, en tinta que coincidía con la mía, vi la frase ya esperando. Lo dejé enfriar. La caligrafía era mía, inclinada ligeramente hacia la izquierda, igual que la de mi madre. Ella tenía la costumbre de anotar diagramas con notas de campo inclinadas, como si sus observaciones estuvieran destinadas a ser susurradas en lugar de leídas. Miré la línea durante lo que podrían haber sido horas. La página que sigue está en blanco, o lo estaba la última vez que revisé. Ya no estoy seguro. Las páginas se mueven ligeramente bajo mi mano, como si estuvieran esperando continuidad, algún patrón para terminar de formarse. El bolígrafo a veces se estremece muy sutilmente cuando lo sostengo, como un aliento, algo en la tinta, impulsándose hacia adelante, como si la siguiente oración ya estuviera escrita en otro lugar y solo necesitara un conducto para llegar. No he pedido un reemplazo. He dejado de hablar con los observadores, aunque sé que todavía están mirando. El vídeo es de un solo sentido, pero he contado la frecuencia de sus cambios de turno por la forma en que cambia la temperatura ambiente en mi habitación, por cómo la luz se refleja más nítidamente en la pared lejana durante ciertas horas. Alguien siempre está observando. Eso es el protocolo. Espero que lo estén, porque he comenzado a sospechar algo. Si observan el tiempo suficiente, si me observan como nosotros observamos la anomalía, comenzarán a escucharlo también. No de mí, sino en el silencio, entre los pulsos de la habitación, en el ligero retraso entre sus preguntas y mis respuestas,
en el espacio en blanco, después de que se escribe la última palabra, cuando el silencio se vuelve demasiado simétrico, lo escucharán. Esa palabra, no dicha, sino recordada. Reciten. Si observan el tiempo suficiente, si me observan como nosotros observamos la anomalía, comenzarán a escucharlo también, no de mí, sino en el silencio, entre los pulsos de la habitación, en el ligero retraso entre sus preguntas y mis respuestas, en el espacio en blanco, después de que se escribe la última palabra, cuando el silencio se vuelve demasiado simétrico, lo escucharán. Esa palabra, no dicha, sino recordada. Reciten.